Fomento Cultural Banamex agradece su presencia a este Palacio de Cultura City Banamex, Palacio de Iturbide, para presenciar la segunda de 5 conferencias con el tema La conquista de México, Tenochtitlán, Tlatelolco, momento fundante de nuestra historia 1519-1521. Bueno, a continuación nada más presento rápidamente a nuestra conferencista, acompañada de Cándida Fernández de Calderón, que es nuestra directora general en Fomento Cultural Banamex. Buenas tardes. La doctora Guadalupe Jiménez Codinach, que es la coordinadora académica de este ciclo de conferencias. Y la maestra Patricia Arriaga Jordán, que es nuestra conferencista de esta noche. Los dejo con Cándida Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta su casa, el Palacio de Cultura City Banamex, Palacio de Iturbide. Bueno, en esta ocasión estamos presentando la segunda conferencia de este ciclo, que faltan todavía 3 más, que tratarán de la cosmovisión de la tradición mesoamericana, algunas reflexiones del periodo, que son reflexiones del doctor Alfredo López Austin, que será el próximo martes. El 5 de noviembre, Hernán Cortés, Moctezuma y la Malinche, la retórica fundacional durante el virreinato, a cargo de Antonio Rubial. Y el 12 de noviembre, la conquista del espíritu, la labor de los misioneros en la conquista de la Nueva España, por José Rubén Romero. Y bueno, pues hoy un personaje, me parece que de gran importancia, no siempre bien entendido y creo que apenas empezándose a estudiar con objetividad y con todas las aristas y los matices de una vida rica y múltiple, que es Malinche. Y bueno, pues esta tarde además tenemos el gusto de tener a Patricia Arriaga, que además pues ella ha estado a cargo de una serie de la misma Malinche y que desde este otro punto de vista se enfrenta también como historiadora y como investigadora, pero a otro medio de difusión muy diferente y que además puede ser de alto impacto en el número de personas que la pueden ver por el vehículo televisivo o de medios cibernéticos que puede utilizar. Patricia Arriaga Jordán, Ciudad de México, fotógrafa, escritora, directora y productora. Una constante en su universo creativo es su pasión por la fotografía y por los libros de artista, con trabajos como Lisboa o El camino de la vida sobre Fernando Pessoa, East Cooker, una reinterpretación del poema de Eliot y Heaven, una lectura fotográfica del estado del tiempo interior. En cine, su búsqueda dio como resultado los cortometrajes El pez dorado y La nao de China, mismos que la llevaron a iniciar su carrera en el cine con La última mirada, su primer largometraje, y extendió su propuesta de calidad en el trabajo con niños con Bacalar, un largometraje de acción y suspenso para niños. Es reconocida por su trabajo en el audiovisual, también para los críos, mismos que revolucionó con la multipremiada barra 11 niños, así como creando y produciendo series inolvidables de la televisión pública de México, como Bisbirige y El diván de Valentina. Actualmente desarrolla y produce para cine y televisión desde su casa productora, Bravo Films, en donde ha creado y producido varias series documentales como Expedición 1808, Los que llegaron, Planeta de Ideas, entre otras, así como las docuficciones Sor Juana Inés de la Cruz, La peor de todas, El asesinato de Villa, Porfirio Díaz, 100 años sin patria, Pancho Villa se busca vivo o muerto y Juárez, la derrota de un imperio, y su última producción, Malinche. Te damos las gracias por estar con nosotros esta tarde y Guadalupe, no sé si quieras añadir alguna cosa antes de cederle la palabra aquí a Patricia.
Yo quisiera agradecerle a Patricia que haya aceptado nuestra invitación. Creo que es muy importante, como decía Candy, estos medios cibernéticos y todo lo que la revolución tecnológica que pues ha cambiado nuestras miradas, sobre todo miradas que son importantes para nosotros los historiadores. Entonces, ver el trabajo que ella y su equipo tuvieron que hacer en búsqueda de archivos, en búsqueda geográfica de los sitios en donde este personaje tan importante y fundacional de nuestra historia, y que ha sido tan distorsionada su imagen, que ahora todavía en muchos sitios la palabra Malinche significa traidora, significa una persona que entregó a su pueblo a estos extranjeros, que no tiene nada que ver con la realidad de la época, y que es muy importante que como mexicanos conozcamos muy bien estos momentos fundacionales, porque si somos mexicanos es que exactamente este año de 1519 donde se va a dar la posibilidad de la existencia del pueblo mexicano. No somos prehispánicos y tampoco somos españoles, somos exactamente el resultado de este año fundacional en adelante, donde se va a integrar un pueblo como el nuestro, multicultural, multiétnico, de todos los colores habidos y por haber. Me decía un médico que está estudiando el ADN mexicano y me decía que están impresionadísimos porque han visto que todos los pueblos casi del planeta están aquí, que ellos creían que la mayoría iba a ser indígena y español y están impresionadísimos. Dice, no, el ADN mexicano es de muchísimas pueblos. Lo estamos viendo en todos los estudios científicos últimos. Entonces, yo creo que es muy importante tener aquí a Patricia para que nos platique todo lo que tuvieron que hacer de investigación y todo lo que es este fascinante personaje que se llamaba Marina, pero como no hay R en el náhuatl, pues entonces le llamaron Malina. Y el sin, pues es el reverencial, ¿no? Que unían en el náhuatl para una persona que la verdad era importante, y el sin siempre significa la reverencia a esa persona. Los dejo con Patricia porque ella, lo que importa es oírla a ella y toda su experiencia tan rica. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, y muchas gracias a Fomento Cultural Banamex, a su directora, Candy Fernández de Calderón, muchas gracias Candy, y a su coordinadora, Lupita Jiménez Guadalupe, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Lo que Candy y Guadalupe no saben es que hoy es un día muy importante, porque han logrado lo que para mí era impensable, traer a la televisión a conversar con la historia. Muchas gracias, se los agradezco. Para entrar al tema que nos ocupa, voy a empezar por un libro muy antiguo, la Biblia. Les voy a leer un fragmento del capítulo 37 de Ezequiel, conocido como el Valle de los Huesos. Y cito: el Señor puso su mano sobre mí, me trasladó por medio de su espíritu y me dejó en medio de un valle de huesos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Esto dijo Dios a los huesos: yo haré que entre de nuevo el espíritu en vosotros y reviviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os echaré encima la piel y os infundiré el espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y los huesos se juntaron unos a otros, pero no tenían el espíritu de vida. Entonces Dios dijo: ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan. De eso, de revivir a los muertos, es de lo que vengo a hablarles hoy. ¿Cómo revivir a una mujer indígena que vivió hace 500 años? Cuando todo se sabe, no es nada difícil hacerlo. Si tuviéramos que crear un personaje, digamos, una joven de 16 años que vive en Cuapa y estudia en la Prepa 5, los creadores tendríamos muchas fuentes posibles para juntar los huesos: selfies, redes sociales, videos, fotografías, prensa, revistas. Podemos ir a observar a jóvenes al centro comercial en Cuapa, a la prepa, al antro,
entrevistarlas, podemos saber cómo es su vida cotidiana, cómo se visten, cómo hablan, cómo caminan, cómo aman, a quién aman. Podemos conocer cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones, sus miedos. Saber si en su mundo existe la traición, los celos, la violencia. Podemos ponerlas a la moda o hacerlas veganas. Hacerles piercings, fans del reggaetón. Las posibilidades son infinitas. Y lo más importante, podríamos hacerlas hablar, pensar, opinar, actuar a través de la creación de una serie televisiva. Pero ¿qué hacer cuando nada se sabe y tiene uno que revivir una muerta? Esto es, crear un personaje basado en alguien que vivió tantos años atrás. Si en vez de esa joven de Cuapa tuviéramos que crear a una esclava popoluca en el señorío de Coatzacoalco que vivió hace 500 años, todo cambia, porque quienes hacemos televisión no podemos juntar los huesos ni poner nervios, carne y piel, como nos dice Ezequiel, y más difícil aún, darle un espíritu a alguien que no conocemos. Cuando Canal 11 me pidió una serie que fuera tan importante como lo fue Juana Inés, para quienes no saben, es una serie de televisión que también produje yo, quería Canal 11 una serie en términos de rating y crítica que hablara sobre una mujer importante en la historia de México. Me habían propuesto varios temas, varias mujeres que yo no sentí que tenían el peso que se requería para poder llevar una serie de televisión y que realmente atrajera o tuviera la atención del público. Y con la inconsciencia que da la ignorancia, propuse Malinche. Había un presupuesto de $200,000 por episodio, que para lo que se produce aquí en México es un buen presupuesto. Pero para que entiendan lo que esto significa, una serie que Televisión Azteca está por estrenar sobre Cortés tiene un presupuesto aproximado de $3 millones por episodio. Y el Cortés de Steven Spielberg, que va a estrenar en 2021, tiene un presupuesto de $18 millones por episodio. Nuestra Malinche fue producida con el 1% del presupuesto de Steven Spielberg, que ya de por sí es un presupuesto muy alto para la televisión pública de nuestro país. Aclarado lo anterior, me pareció que con cierta maña de productora, la serie se podría producir con el presupuesto asignado. El vestuario no sería costoso, realmente era muy sencillo, con manta, en fin, se podría producir. La escenografía tampoco. Si hacíamos exteriores naturales hasta Tenochtitlan y luego nos íbamos a locaciones ya construidas en Coyoacán, cuando Malinche, Cortés, todo el mundo llega a Coyoacán. Las mujeres no estaban nunca en las batallas, por tanto no habría que recrearlas y eso era un ahorro importante de presupuesto. Canal 11 me dio luz verde para hacer 5 episodios y entregar todo terminado en un año. Parece mucho tiempo, pero no lo es. Tendríamos únicamente 5 meses para la investigación y la escritura y el resto del tiempo sería para producir, para preparar, para rodar, para postproducir, para hacer efectos visuales, editar, hacer la música y terminar los episodios. Recordemos que en el caso de Malinche no hay cuapa, no hay prepa, no hay selfies, hay algunos huesos, un poco de carne y piel y nada de su espíritu. ¿Qué sabría el público televidente sobre el tema? Que llegó un español llamado Cortés, con otros españoles que traían armas poderosas y caballos, que nosotros pensamos que eran dioses pero no eran, que una mujer llamada Malinche nos traicionó y se fue con ellos y nos mataron, nos conquistaron, se fundó la Nueva España y nos liberamos 300 años después en la independencia. Fin. Ese es el conocimiento general y básico de la gran mayoría de los televidentes. No salir de ese lugar común sería peligroso porque el público televidente no querría una clase de historia, cuando lo que están esperando es la risa en vacaciones. Esa es la realidad de nuestro público. La tarea que enfrentamos quienes buscamos dar contenido a la televisión es enorme, porque la televisión en nuestro país es puro entretenimiento y eso es lo que el público espera y eso es lo que la gente quiere. Y esta pasión por el contenido, porque si escucharon lo que leyó Candy, Juárez, Villa, que les digo, falta Josefa, Leona Vicario, o sea, ha hecho mucho contenido histórico.
es en realidad una herencia de mi primer trabajo hace más de 40 años, que fue Plaza Sésamo. Siempre, la primera temporada de Plaza Sésamo aquí, cuando yo era una estudiante de comunicación. Y siempre me preguntaban qué aprendí de Sésamo, que los mopeds, que esto, que los niños. Es cierto, aprendí mucho sobre niños y hice una parte de mi carrera dedicada a los niños. Pero lo que realmente aprendí fue la importancia del contenido. Y la importancia del contenido era que así como se estuviera haciendo una televisión para preescolares, para niños de 3 años, el contenido es rey. Content is king, es, digamos, como lo dicen ellos en inglés. Y con equipos dedicados a la creación del contenido, a la evaluación del contenido, a revisarlo junto con los niños. Así es como se fundó Plaza Sésamo. Nos puede gustar o no nos puede gustar, nos puede parecer que es muy gringa o que no es suficiente mexicana. Pero la importancia que se da al contenido, ese es el gran aprendizaje de Plaza Sésamo. Y ese es el gran aprendizaje en la televisión en el continente americano, que le explicaba yo a Lupita. Porque ella me decía que una extraordinaria serie que se llamaba Upstairs Downstairs, que Downton Abbey es la telenovela de Upstairs Downstairs, tenían un historiador por personaje. O sea, eso es un lujo que nosotros no podemos tener aquí por muchas razones. Pero lo importante es que la importancia que tiene el contenido se refleja en esta serie Upstairs Downstairs, que realmente puede uno entender las diferencias de clase social en Inglaterra. Y no va a hablar uno de una clase baja como habla uno de clase alta o viceversa, ni el joven por ser muy acá. En fin, son muchas cosas que tienen que ver con el contenido y el trabajo con los historiadores. En este tema que la televisión es entretenimiento hay un problema, que ha sido despreciada siempre por quienes hacen contenido, historiadores, economistas, la academia en general, intelectuales, poetas, escritores. La televisión siempre es de segunda, de tercera o más bien de quinta, y no los critico, porque en realidad es una televisión muy básica, de un entretenimiento popular, bastante soez a ratos, corriente. Yo siempre he sostenido que es un desperdicio porque 70 millones de mexicanos ven todas las noches la televisión, 70 millones. Hay algo en lo que México es el número 1 en el mundo, le ganamos a Alemania, a Suecia, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. El número de horas que nuestros niños ven televisión, 4 horas y media todos los días. Somos millonarios en tiempo, podríamos hacer maravillas con un buen contenido en la televisión, con un trabajo conjunto, con todos aquellos que generan contenido y nosotros que sabemos ponerlos en la pantalla para que nos vean. Es un pequeño paréntesis para que entiendan lo que viene después sobre Malinche. Empecé entonces ya para trabajar con Malinche por localizar todas las fuentes posibles sobre Malinche, archivos, manuscritos, bibliotecas, colecciones especiales, crónicas. Imposible revisar todo. Empecé por lo más fácil, las cartas de relación de Hernán Cortés. ¡Oh, sorpresa! Malinche es mencionada únicamente 5 veces y de esas solo 2 por nombre, no está. Fui entonces con Bernal Díaz del Castillo, se refiere varias veces a ella en la crónica que escribe años después de la conquista. La describe como entremetida, desenvuelta y bulliciosa. No quiero cuestionar a don Bernal, que conoció a Malinche y yo no, pero una mujer indígena bulliciosa, ¿con quién haría bullicio cuando la seriedad era exigida a las mujeres entre los indígenas? Busqué los códices. A partir de ellos, pensé que podríamos crear nuestro maquillaje y nuestro vestuario. Y entré de nuevo en pánico al ver que en el códice de Diego Durán del siglo XVI, Malinche es rubia. En el lienzo de Tlaxcala, Malinche lleva zapatos rojos, no sandalias mesoamericanas. ¿Qué tan confiables serían entonces las imágenes de Malinche en los códices? Leí las Malinches en la literatura. Algunas parecían directoras ejecutivas de alguna empresa transnacional, eficientes, mandonas, echadas para adelante, nada que ver con una indígena. Otras, víctimas impotentes a merced de las circunstancias, por no decir de los caprichos de Cortés. Algunas otras, sexys y cachondas, y en casi todas, traidora. ¿Cuántas Malinches existen?
Pero leí una biografía de Malinche, la de Camilla Townsend, que me interesó por su título en inglés, Malinche's Choices, las elecciones de Malinche. Un libro bien documentado en el que Townsend da un panorama sobre Malinche en las fuentes históricas y también sobre el contexto de la vida indígena a la llegada de los españoles. Y ahí las cosas empezaron a cambiar. Lo que más me interesó fue pensar que Malinche había tenido la posibilidad de elección, por eso ella lo llama Malinche's Choices. Para hacer televisión, nuestros protagónicos o cine tienen que tener la posibilidad de elección. Si ustedes van a ver una serie de un preso que le avientan la comida, lo maltratan, le echan agua, no se baña, está uno esperando que sigue. Episodio 2, está el preso, le da comida, no se baña, no pasa nada, porque el preso no toma decisiones, está uno esperando, el preso se va a escapar, el preso va a insultar, el preso va a negociar, el preso está mandando mensajes secretos. Entonces, hay una serie de reglas que se tienen que cumplir en la televisión, en los medios de comunicación audiovisuales, para que realmente funcionen con el público, de las cuales hablaré después. Es difícil armar una biografía de Malinche porque no existen suficientes fuentes para ello. No dejó escritos ni cartas para la posteridad, ni fotos, ni selfies. Tenía frente a mí un rompecabezas de 1000 piezas y no el de 50 piezas que yo pensé sería lo que encontraría para construir un personaje. Y contaba ya para entonces solo con 3 meses, porque yo ya había pasado 2 meses, horas y horas, fines de semana, leyendo, tratando de encontrar la esencia de Malinche para poder hacer una serie sobre ella. Lo importante de este recorrido que les he narrado a través de varias fuentes e interpretaciones fue que pude formular lo más importante para juntar los huesos y revivir a la muerta, las preguntas para los especialistas, las lagunas en la historia con H minúscula, el espacio posible para la ficción, donde no hay dato duro, hay espacio para la ficción. O sea, como yo tengo que trabajar es, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe A y se sabe C. Entre la A y la C yo puedo dar todos los brincos que quiera mientras vuelva a caer de pie en la C y así avanzo a lo siguiente. Por eso cuando me dicen así no fue, digo, pues fue como A y fue como C. Lo del medio nadie sabe, tú pensarás que no fue así, yo pienso que sí fue así. Buscamos a historiadores, antropólogos, arqueólogos, lingüistas, expertos en diferentes lenguas indígenas. Y conforme fuimos aprendiendo y avanzando con ellas y ellos, fuimos buscando otros expertos y expertas, porque quienes estudian la zona popoluca no son quienes estudian la cultura maya chontal, por ejemplo. Los historiadores están muy especializados y en la época mesoamericana más especializados todavía. Lo primero para crear nuestro personaje era el nombre. Ahora viene Patricia's Choices, las elecciones de Patricia. ¿Cómo se llamaba? Nadie sabe. Unos dicen que Malinali, pero ningún experto lo confirmó. Así que un antropólogo nos ayudó a darle un nombre previo a la llegada de los españoles. La llamamos Uno Ocelote, un hombre guerrero. La serie se llamaría Malinche, porque si la llamábamos Malintzin o Doña Marina, los televidentes no sabrían de quién se trata. Malinche es un hombre posicionado en el imaginario mexicano que trae consigo además un gran tema para crear drama, la traición. Nos convenía. Segundo, su nacimiento. Se piensa que nació en Oluta, hoy Veracruz. No se sabe en qué año nació, probablemente entre 1500 y 1505. Escogimos el punto medio, 1503, para que en 1519, cuando es regalada a Cortés, tuviera 16 años. Tercero, su origen. Algunos dicen que era nobleza mexicana de Veracruz. Díaz del Castillo dice que desde pequeña fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos. Casi suena como una lideresa social, sindical. Un experto nos aclaró que Malinche no era mexica ni era una gran señora. Era popoluca del señorío de Coatzacoalcos, señorío, cacicazgo, ahí la nomenclatura no está definida. Su padre, al parecer, era un pochiteca, que es un comerciante mexica, recaudador de impuestos o tarifas y nahuaparlante. Es posible que con él haya aprendido náhuatl. Para nosotros, Malinche creció bilingüe hablando popoluca y náhuatl.
IV, su infancia. Se habla de ella siempre como hija única, lo cual es dudoso. Las familias solían ser más grandes. No se sabe con certeza si la madre la vendió, la regaló o la robaron. Pero sale de Oluta muy niña, para nosotros a los 10 años. Otras fuentes dicen que el padrastro presionó para echarla para que su hijo, el medio hermano de Malinche, heredara el cacicazgo y no ella. Está narrado en una crónica que cuando años después regresa Malinche a Oluta, ya como doña Marina, la madre, el padrastro y el medio hermano, a quien ya le dan un nombre español y se llama Rodrigo, entran en pánico pensando que va a vengarse de ellos. Si queríamos drama, una madre que se deshace de su hija, da para horas y horas de psicoanálisis, nos daría para 5 episodios de una serie. Optamos por darle 2 hermanas mayores que serían raptadas y llevadas a Tenochtitlan, que era una costumbre de la época. Llegaban los mexicas a los pueblos y raptaban o solicitaban llevarse doncellas o algunos jóvenes como guerreros para llevarlos a Tenochtitlan, las doncellas para ser sacrificadas, a veces algunos de los muchachos, o para entrenarlos como guerreros. Nosotros optamos por esta idea de ponerle estas hermanas para crearle a Malinche una relación con Tenochtitlan desde el principio, que no fuera una relación espúrea, que llegó Cortés y se la lleva a Tenochtitlan. Para ella ya Tenochtitlan estaba posicionado. También optamos porque la madre regalara a Malinche a los pochtecas de la zona, quienes probablemente conocían al padre de Malinche. Entonces, en nuestra serie, la madre la regala a los pochtecas no como una traición, sino como una manera de salvarla, que lo verán más adelante, si no han visto la serie, o lo veremos más adelante. Como en las fuentes, la familia de Malinche no tiene nombre, un profesor popoluca nos ayudó a bautizar a todos los personajes de Oluta. A la madre la llamamos Macti, a su padrastro Tacpi, a su medio hermano Tuchti, su padre Huistemiapa. El popoluca, quedan 600 parlantes de popoluca. La serie está hecha en lenguas originarias, náhuatl, popoluca, totonaco y maya. Tenemos además español y latín. Para encontrar quien trabajara con nosotros popoluca fue complicado porque casi no queda nadie. Logramos encontrar al profesor que vino y que en la serie es el tío de Malinche, que vamos a ver un pedacito de la serie por aquellos que no hayan visto, solo unos minutos, pero el tío es el maestro de popoluca. Él no tenía el presupuesto para ir de su pueblo a un pueblo donde había un café internet, donde tenía que pagar 5 pesos la hora para descargar los guiones y poder hacer la revisión. Decidimos traerlo a México, aquí a la Ciudad de México, con una persona que lo acompañaba para poder trabajar todos los guiones y toda la traducción del popoluca al español. Cuando la serie se exhibió, la gente del pueblo rentó una televisión enorme, una pantalla enorme, y pusieron sillas. Y todos los habitantes de su pueblo se reunieron a escuchar por primera vez popoluca en la televisión. Y realmente fue muy conmovedora la experiencia de que hubiera sido así. Además, el popoluca estaba perfecto, no tenía un solo error. Este profesor fue el que nos ayudó a encontrar nombres que pudieran significar algo a la población popoluca. No nada más una serie de palabras, sino que efectivamente son nombres. Desafortunadamente no recuerdo o conozco la historia de cada uno de ellos para compartirla con ustedes. En quinto lugar, necesitábamos conocer su historia. Al salir de Oluta, es posible que Malinche haya pasado algunos años como esclava en Xicalcanco o en Xicalango, la importante zona comercial en el Golfo donde se hablaban náhuatl. Toda esa zona se hablaba maya, salvo este puerto, Xicalanco, que era una de las 3 zonas comerciales más importantes, que estaba dominada por los mexicas. Los pochtecas eran importantes, eran comerciantes importantes. Se piensa que probablemente en Xicalanco estuvo con algún cacique o noble y aprendió el náhuatl pipiltin, el náhuatl noble, porque cuando ella se enfrenta con Xicoténcatl,
y para entonces Jerónimo de Aguilar ya había aprendido náhuatl y le quiere bajar la chamba a Malinche. Jerónimo de Aguilar hace la traducción de un náhuatl muy común y Xicoténcatl se ofende porque no se le puede hablar así a un gobernante, a un noble. Fracasa la conversación de Cortés con Xicoténcatl y la traducción de ¿cómo se llama? De Jerónimo de Aguilar, perdón. Y entonces entra Malinche con Xicoténcatl y le dice el que le pide una disculpa, que son los hombres bárbaros, que no saben, y habla un náhuatl noble, lo cual nos hace pensar que ella estuvo con alguien en Xicalcanco, nos hace, ya me hice historiadora, ¿ya vieron? Que ella estuvo en Xicalcanco con nobles o con alguien que le pudo enseñar esa lengua, porque no es posible que en su casa su padre le hubiera enseñado esa lengua cuando era niña. No se sabe cuánto tiempo estuvo en Xicalcanco, pero aparece entre los mayas chontales en Potonchán, hoy Tabasco, cuando llegan los españoles. Nosotros la hicimos esclava del señor Tapscov, del señorío de Tapscov, hoy Tabasco, para que tuviera lo pudiéramos manejar porque él iba a Tapscov, quien se iba a relacionar con los españoles. Es ahí donde ella aprende maya chontal. Jerónimo de Aguilar hablaba maya peninsular. En realidad, los dos tipos de mayas son muy diferentes y era muy difícil la conversación entre Jerónimo de Aguilar y Malinche. Nos hacen creer que es muy sencillo, que hablan el mismo maya, pero entienden unas palabras, me quiero imaginar como nosotros un poco el latín, que entendemos palabras y vamos siguiendo las ideas. Y les costaba trabajo entre ellos comunicarse. La actriz que nosotros tenemos en Malinche, María Mercedes Coroy, es maya cachiquel de Guatemala. Tuvo que aprender popoluca, la actriz, tuvo que aprender náhuatl, y ya nos pareció un acto de crueldad que aprendiera maya chontal. Entonces la actriz habla maya cachiquel y el Jerónimo de Aguilar habla maya peninsular. En realidad, en la vida real, los actores no se entendía nada lo que decía Aguilar y lo que decía Malinche, los personajes. Sabían porque estaban los diálogos y los habíamos estudiado. Así de diferente es el maya cachiquel del maya yucateco. Es ahí en Potonchán donde ella aprende maya. Tras las batallas de Centlac contra los españoles, es dada como parte del tributo a Cortés junto con otras 19 doncellas esclavas. Aquí nos tomamos una licencia porque simplemente dice que se dieron, y al conversar con los especialistas, en este caso Eric Vargas, que es especialista de los mayas chontales y toda esa zona, le preguntábamos qué tipo de mujeres habrían dado a los españoles. ¿Eran, digamos, las que les sobraban? ¿Eran las no muy listas? ¿Quiénes eran? Como estos tributos era para crear alianzas, les daban doncellas que fueran parte de ellos, se arreglaban, se vestían bien, portaban joyas para dar el tributo. Y nosotros nos tomamos esta licencia que no le dan a Cortés a Malinche, porque ella es popoluca, le decían la popoluca, en la serie le dicen la popoluca, porque ella habla popoluca todo el tiempo y bueno, ella siempre dice que ella quiere regresar a su tierra. Para que le costara trabajo llegar con Cortés, porque les decía, si a ella todo le dan, la llevan, la ponen, le quitan, es como el preso del que les hablé en la prisión. ¿Dónde está el drama de la serie? Entonces, ella, cuando la batalla, lo que nosotros tenemos en la serie, se asoma al río y ve las naves de los españoles. Y ella sabe que costeando va a llegar a su pueblo, porque costeando la llevaron los pochtecas hasta Xicalcanco, y de Xicalcanco llega a Centla, que sigue habiendo costa, ríos. Entonces, cuando ella ve las naves de los españoles, le pregunta a Melchorejo, que es un español un maya que se había Grijalva llevado a Cuba, 8 meses medio aprendió español y se lo trae Cortés. A Cortés le dicen que en la isla le dicen que hay 2 españoles que están en Yucatán, va a Cozumel y manda tributo para rescatar a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar se va con Cortés y Gonzalo Guerrero, que es otra historia que algún día podré hacer,
Gonzalo Guerrero dice, ey, yo ya soy de aquí, ¿cómo que voy a ir a mi casa en España? Yo soy de aquí, los primeros mestizos son hijos de Gonzalo Guerrero, no son los hijos de Cortés ni de ningún otro español. Y se queda Guerrero, pero Jerónimo de Aguilar se va con Cortés. Entonces Malinche, cuando ve naves, sabía que si se subía una nave había la posibilidad de acercarse a la tierra que era de ella. Entonces, lo que hacemos en la serie, Malinche negocia, porque ella del padre Pochiteca, otra licencia que nos tomamos, que negociaba y era comerciante, ella ve cómo el padre comercia, da, quita, trae, y aprende que tiene que tener cosas para poder vender. Cuando el encuentro con Cortés, cuando la serie tiene el punto de vista de Malinche, Cortés no importa. Para Malinche, una chiquilla de 16 años, 15, 16 años, Cortés es uno más de esos señores raros que llegaron. Porque me acuerdo con el director cuando me dice, no, hay que sentar a Cortés en un lugar especial. Le digo, ¿por qué vamos a sentar a Cortés en un lugar especial? La serie es Malinche, Cortés se sienta donde sea y Malinche es la que está viendo, pero a Malinche no le llama la atención Cortés, a Malinche le llama la atención los objetos que traen y que quieren para negociar con el señor de Tapskov, el señor Tapskov. Tienen piedritas, tienen vidrio, y eso a ella le interesa, que espejos, que siempre dicen, nos daban espejos. Es que aquí no había espejos, era lo máximo un espejo. Poder verse en un espejo siempre lo ponen como que nos regalaron un espejo por oro. Aquí teníamos oro, pero no teníamos espejos. Entonces ella ve, y en la serie lo que hace, espera que salgan y se roba las piedritas y los espejos, porque sabe que si eso lo están trayendo estos señores extraños, como los llamaban los señores extraños, para negociar deben ser valiosos. Y ella utiliza de estas piedritas que se lleva, cuentas de vidrio, para convencer a una de las esclavas que se quede y le deje su lugar y poder irse con los españoles en la esperanza de acercarse a donde es su tierra. Esa es una libertad que nos tomamos. No está tan desquiciada, la verdad, es posible, porque yo le preguntaba precisamente a Eric, le decía, ¿regalarían a Malinche? O sea, si no era de ellos, dicen, ¿quién sabe cómo se coló ella? Ahí dije, bueno, entonces nosotros vamos a inventar una manera de colarla en el grupo de las 20 doncellas que le regalan a Cortés. Todas son bautizadas para que los españoles pudieran tener sexo con ellas sin ofender a Dios. Y Malinche recibe el nombre de Marina, como nos explicaba Lupita. En náhuatl la R no existe y la pronuncian como L o D. No dicen ser, dicen sed. No dicen Marina, dicen Malina. Marina se convierte en Malina. Esa teoría que se llama Malinal y los españoles le pusieron Marina. Yo no me imagino a los españoles bautizando. ¿Y tú cómo te llamas, chiquita? Malina. Entonces te voy a poner Marina, para que todas... Eran los nombres de la época, eran los nombres católicos que se utilizaban y es como las llamaban y punto. Entonces, Marina se convierte en Malina, Malintzin, que es el sufijo reverencial, que pronunciado por algún español puede soñar a Malinche, esa che española, ¿no? Qué chulo. Malinche y de ahí Malinche. Y Malinche se quedó y Malinche la llamamos. Sexto, su destino. Se dice que cuando Malinche se da cuenta que nadie habla náhuatl y ella sí, se posiciona con Cortés para quedar como intérprete. Tomamos por razones obvias la posición de Marina como intérprete, pero no el oportunismo de Malinche. Le dimos la vuelta para que los españoles se dieran cuenta que ella entendía el náhuatl. Cuando Moctezuma envía los regalos a Cortés, a la playa, para decirles, váyanse, cada vez les mandan más regalos, para decir, ya, suficiente, ya se pueden regresen a sus tierras. Aquí no van a encontrar, y claro, mientras más oro y más lujo, más se despertaba la ambición de los españoles, de Cortés en particular y Pedro de Alvarado. Entonces, le dimos la vuelta para que los españoles se dieran cuenta que ella entendía el náhuatl, porque ella empieza a escuchar y se asusta. Cuando ella ve llegar a los mexicas, los enviados de Moctezuma, se asusta porque a su pueblo llegaban y nosotros tenemos que llegaron y se llevaron a sus hermanas como se llevaban a muchas doncellas. Entonces cuando ella los ve llevar, ella le dice a las esclavas, corran, escóndase, vienen por nosotras. Entonces no entienden los españoles por qué están huyendo y corriendo, y dicen, algo debe haber entendido ella. Y entonces le interrogan y dice, sí, yo hablo la lengua de ellos. Y entonces, bueno, como dicen, the rest is history, lo que sigue ya es la historia que todos conocemos, cuando Cortés se da cuenta que ella habla náhuatl.
Y nosotros hicimos que Cortés se viera forzado a negociar con ella porque la necesitaba y no al revés, como dice Bernal Díaz, porque Bernal Díaz del Castillo lo menciona, que negocian la libertad. O sea, tú eres mi intérprete y yo te doy tu libertad. Esa es la negociación que hacen Cortés y Malinche. Lo que nosotros hicimos fue, Malinche es la que le dice, ok, ella no quería estar cerca de los mexicas. Me pongo hasta chinita, qué cursi. Ella no quería estar cerca de los mexicas porque le daban miedo. Pero la necesidad de Cortés le dice, ¿qué me vas a dar a cambio? Te doy todo, dinero, ¿qué quieres? Inclusive nosotros pusimos un chiste que le dice, prométele que va a ser reina de España, ¿qué importa? Prométele, es una india, le dice Cortés. Ella dice, no, lo que quiero es mi libertad. Dice Cortés, ok, tú me llevas a Tenochtitlan y yo te dejo ir. Trato, ese es el trato que ella hace. Esto es a grandes rasgos lo que se sabe sobre Malinche hasta que se convierte en intérprete de Cortés y la posición que nosotros fuimos tomando en el desarrollo del personaje. Esos serían los huesos, siguiendo el pasaje de Ezequiel, con un poco de carne, nervios y piel. Para terminar de armar al personaje de Malinche y poder empezar a pensar en maquillaje, vestuario, sets, locaciones, nos asesoramos con quienes han estudiado la vida diaria y la cultura de una joven indígena del siglo XVI, como Rodrigo, que estuvo aquí la semana pasada, como Antonio Rubial, por ejemplo. ¿Cómo pudo haber sido la casa de Malinche cuando era niña? ¿Cómo vivía? ¿Dónde se almacenaban ropa y alimentos? ¿Qué comían? ¿Cómo cocinaban? ¿Cómo se divertían? ¿Cómo se comportaban las mujeres indígenas? ¿Los hombres tenían miedo? ¿De quién? ¿Cómo amaban? ¿Qué peso tenía ser esclava? Porque siempre lo ponen como la tragedia. Había esclavas y era una costumbre, y era la costumbre, las esclavas servían a las necesidades de sus amos, sean sexuales, de comida, de sueño, de diversión. ¿Cómo eran las relaciones sexuales entonces? ¿Cómo miraban a los de fuera? ¿Qué anhelaban? O sea, pedimos a los expertos que nos dieran el Facebook de Malinche para encontrar lo cercano a ella y poder construir un personaje. Porque en las novelas yo leía y entonces se sentaron a comer. Y uno sigue leyendo la novela, pero nosotros estamos viendo, ¿se sentaron a comer? ¿Cómo se sentaron a comer? ¿Cómo se sentaban a comer? ¿Todas juntas, en círculo, en línea? ¿Se iba cada quien a su lugar? ¿Qué hacía Jerónimo de Aguilar? Y nosotros tenemos inclusive, porque Jerónimo de Aguilar vivió 7 años en Yucatán, con el señor que nunca recuerdo, si hay algún historiador, recuerdo el señorío donde estaba Jerónimo de Aguilar. Pero cuando lo recoge, nosotros jugamos, porque además lo dicen cuando lo narra, Jerónimo de Aguilar era más indio, porque cuando lo llevan con Cortés, dicen, pero ¿dónde está el español que me han dicho? Y era Jerónimo de Aguilar, rapado como esclavo, vestido como esclavo, en el piso, la piel morena del sol, llevaba 7 años, y al principio no puede ni siquiera comer la comida española, come la comida indígena porque ya no la puede digerir. Entonces, cuando están comiendo, ponemos a Jerónimo de Aguilar en cuclillas, a comer en cuclillas, no en mesa, no en platos, sino en tortilla, directo de las ollas, como comían o como nos explicaron que comían, para mostrar esa parte de Jerónimo de Aguilar que es un poco ya nosotros. Era español, pero ya era indígena, o sea, ya tenía esas costumbres. A Cortés le dice, yo me autonombro el que organiza todas las chicas aquí, porque yo conozco muy bien a las mayas y yo sé quiénes son, porque se sentía cercano a ellas, más que a los españoles. Y los españoles se burlan de Jerónimo de Aguilar. Cuando reparten las esclavas, Malinche se va primero con Portocarrero, que era el noble, digamos, ¿no?, entre ellos, porque era primo del conde de Medellín, y Cortés tenía cierta deferencia con él. Y le dice a Jerónimo de Aguilar que escogiera la que quisiera, que se merecía una. Y él dice, no, yo estoy bien sin mujer, hace 7 años que no he visto más mujer. Y se burlan de él como si fuera homosexual, pero él se entrenaba para ser sacerdote y era un hombre devoto. Y de verdad la gente era devota entonces. Cuando hice Juana Inés me costaba mucho trabajar con los escritores porque el cine en estas series, los escritores suelen ser de izquierda y ateos, y entonces con Sor Juana decían, ay Dios, pues ya parece que se iba a ir al infierno. No, sí se iba a ir al infierno, y sí lo creía, y sí rezaba. O sea, si no entramos en la mentalidad del personaje, no hay serie. Decía, estamos escribiendo a Malinche como si estuviera en un loft, en Soho, en Nueva York. No,
No puede pensar así Malinche, no puede estar ligando con otros, no puede ser sexosa con Cortés, porque no lo era, porque eran otras las costumbres y los tiempos. Y cuesta mucho trabajo entender quién es esa otra persona. Por eso lo que les cuento aquí es porque fue muy difícil construir a este personaje. Para terminar de armar a Malinche y poder pensar, ya les había dicho, el personaje en la ficción es totalmente libre, pero debemos conocer el marco ético y los valores dentro de los cuales puede moverse el personaje, que es justo lo que les decía. Obtuvimos respuestas hasta donde fue posible. Es muy poco lo que se sabe y la gran parte de lo que se sabe proviene del estudio de lo que quedó de los mexicas, que fue la cultura que sobrevivió, digamos, donde hay más arqueología, más investigación y más se sabe sobre los mexicas. Entonces, lo que nosotros ponemos como Popoluca, en realidad es mexica. No sabemos, no se sabe si lo Popoluca era totalmente diferente. Sabemos de los mayas, porque hay registros mayas, pero en esta zona de influencia mexica, las costumbres locales muchas veces no se sabe. Por ejemplo, las prácticas sexuales de los mayas eran diferentes a las de los mexicas, pero pusimos las mexicas porque pues, no eran mayas. Estudios etnográficos permiten imaginar lo que podría haber pensado y sentido una mujer indígena en su tiempo histórico. La arqueología ha permitido también entender el mundo mesoamericano en el que vivió Malinche y es lo que nosotros intentamos reproducir en la serie. La televisión es entretenimiento, como les he dicho, y el producto de la televisión es cultura popular. No es arte, no es ciencia, es entretenimiento. Se consume y se desecha y el apetito de los televidentes es voraz. Y hoy, en el siglo XXI, hay reglas muy claras para producir estas series. Se los digo porque he tenido discusiones con los historiadores que muchas veces les cuesta mucho trabajo entender que el producto que nosotros hacemos de entretenimiento, no estamos haciendo un documental, ese es otro género, otros problemas. Este producto de entretenimiento, que son ahora que están de moda las series dramatizadas, tienen unas reglas y una cohesión interna que no se puede violar, porque el público es muy conocedor, pareciera que no, pero consumen mucha televisión y son conocedores y hay un contrato que uno hace. Yo te voy a presentar una serie sobre Malinche y el televidente espera una serie dramatizada sobre Malinche con las vueltas de tuerca, los giros, el suspenso final de episodio, lo que sea, para que se pueda enganchar, que todos aquí nos hemos enganchado a decir un episodio más y ya, uno más y ya, ¿no? Entonces, dentro de las reglas, se las sinteticé, son varias, pero en tres principales. Personaje. Las series, sean históricas o no, son sobre alguien, y ese alguien debe tomar decisiones, enfrentarlas, sufrir las consecuencias y seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. Si no, no hay serie. Uno de los riesgos más grandes al crear ficción histórica es que nosotros, los creadores, conocemos los hechos históricos, pero los personajes no. Tenemos que escribir a los personajes como si ellos y nosotros no supiéramos nada. Malinche no puede siquiera imaginar la primera vez que ve a Cortés que su vida estará íntimamente vinculada a la de él. Para ella, Cortés no es nadie. Tiene que ser uno más, porque si no es así, los personajes acaban siendo títeres de la historia y la historia sin H mayúscula, la deben de mover los personajes. No pueden cabalgar a una colina sabiendo que hay 4,000 apaches del otro lado o 4,000 tlaxcaltecas, porque entonces ya van con miedo, algunos van a huir, no quieren, y eso cuesta trabajo también. Uno se tiene que quitar lo que trae uno encima cuando es historia. Cuando es una serie contemporánea, nos sentamos los escritores y decimos, ok, llega al mall y ¿qué? Se encuentra alguien y le gusta, no, eso ya está muy trillado. ¿Qué le puede pasar? Vamos creando la historia en la medida en que la vamos desarrollando. Cuando es la historia, no. Tenemos unos mapas enormes donde dice, esto se conoce, esto y esto. Ahora, ¿con qué rellenamos? Y hay veces que el relleno no nos cuadra, y quisiéramos que nos cuadrara, porque ¿y qué más podemos hacer? ¿Qué tanto podemos hacer con Malinche? ¿Qué hacemos con Malinche cuando vienen ya hacia Teotihuacán, después de Cholula? Nosotros la embarazamos. Yo pensé, ¿qué le podría haber pasado? Se pudo haber embarazado, que fue otra discusión. No, que tenía que abortar al niño porque se hacía el aborto. No, que no lo abortara, que lo tenía. Digo, pero
estaba penado a abortar en la cultura indígena. ¿Por qué lo va a abortar? Era una bendición ser fértil y tener hijos. Y entonces la ponemos que va en la marcha. Y existe también, se sabe, que Malinche era solo para Cortés. Y eso lo usan como este amor romántico, que yo la verdad nunca me pareció, y no lo manejamos así, que se enamoraran Cortés y Malinche. Me parece una mirada del siglo XX sobre Malinche. Y nosotros lo justificamos cuando se embaraza, porque tiene un aborto espontáneo, una vez, casi tiene un aborto espontáneo, logran salvar al bebé y después van a ser una niña allá arriba en el Popocatépetl antes de llegar a Tenochtitlan. Pero se le complica a Cortés tener a Malinche embarazada, porque cuando está en peligro de abortar y empieza ella a sangrar y se pone muy mal, ¿qué hace Cortés sin Malinche en ese momento? Después hubo varias Malinches y muchos intérpretes, pero en ese momento, entonces tener a Malinche embarazada era un problema para la expedición. Por eso cuando amenaza y dice, hay de alguien que la toque, no es de nadie, se la quita a Portocarrero. Es más, a Portocarrero lo manda a España con un mensaje de que con el rey para saltarse a Diego Velázquez y Cuba y todo ese enredo que dejó. Y entonces dice, Malinche es mía, nadie la puede tocar, y él se cuida de no embarazarla en la serie, se cuida de no embarazarla. Imagino que tanto él como Malinche se deben haber tratado de cuidar dentro de lo posible. No lo sé, y nadie nos lo supo decir tampoco. La otra cosa que le interesa al televidente es la textura. En una serie histórica, los televidentes quieren ver recreada la textura de la experiencia vivida por los personajes, conocer sus entornos, sus costumbres. Por eso los historiadores, y los entiendo, se ponen mal cuando ven, no sé, muebles del siglo XVIII, cuando estamos hablando del XIX o del XVII, cuando estamos en... Es que no era así, no se comía así, no había tenedor, todo era con cuchara, porque no cuesta trabajo en realidad al producir. Hay cosas que no cuesta trabajo hacerlas, es flojera de los productores no hacerlo. Y esa textura es lo que el televidente quiere ver. Y como decía Candy, es tan fuerte el poder de la televisión que luego creen que lo que vieron es como era. Y no era, muchas veces no era así. Por eso es importante cuidar el contenido y los detalles hasta donde sea posible. Los espectadores quieren sentir la extrañeza que viene con otros mundos. En el caso de Malinche, lo extraño fue darnos cuenta que a 500 años de distancia, los implementos de cocina, ropa y muchos enseres son los mismos de hoy. Fue difícil reproducir la silla de Cortés, que la llevaba a todas partes, pero no la de Moctezuma. La compramos en Xochimilco, igual a la que nos indicaron los expertos que eran las sillas que usaban. Las ollas de barro, las palas de madera, todo lo que utilizaban los enseros, parte de la ropa, la encontramos. Y si no, las mandábamos a hacer, sí, claro, se la tejo, le dábamos el dibujito y lo podían tejer. Cuando yo vi el pueblito de Oluta que hicimos, que ahorita verán un pedacito, y las casas, dije, ay caray, es un pueblo indígena hoy, no sé de dónde se fueron 500 años. Es un pueblo indígena hoy, lo que está ahí, muchas de las costumbres siguen siendo las mismas. Lo último, y este es un tema un poco difícil, es temática contemporánea. Las series deben tener un gancho a las temáticas contemporáneas, algo que ayude al televidente a sentirse incluido, porque si todo es muy elevado o muy sofisticado o suena a una clase, el televidente no se engancha porque desconoce de lo que se habla y prefiere ver fútbol o la telenovela de moda o el último episodio de una serie sobre narcos. Si el televidente reconoce situaciones que conoce y que hoy son vigentes, se engancha. Imaginen la complejidad para encontrar un gancho contemporáneo en Malinche. Este nunca se hace explícito, el gancho, pero los escritores lo tenemos siempre en mente al escribir la trama y los diálogos. ¿Quién puede ser Malinche para el televidente de hoy? O sea, ¿quién sería Malinche si Malinche fuera hoy? Nuestra Malinche es una veracruzana migrante expulsada de su tierra, como muchos de nuestros migrantes hoy, que va rodando de un lugar a otro en una caravana con extraños, sobreviviendo como intérprete gracias a su inteligencia y astucia, pero cuyo último deseo no es ser la reina de España ni esposa de Cortés, sino regresar con su familia a Oluta, el sueño de cualquier migrante mexicano, regresar a casa.
Aprovechando que el público identifica a Malinche como traidora, tomamos la traición como el gran tema de la serie, empezando por la traición primaria, la madre que la regala, e incorporamos otras traiciones entre las esclavas, de Aguilar a Malinche, de los españoles a Moctezuma, de Moctezuma a Malinche, de Cortés a Malinche, entre otras. Intentamos a lo largo de la serie ayudar al público televidente a darse cuenta de que no existía México, que existía un imperio al que muchos no querían pertenecer, un imperio que los sometía y por tanto Malinche no traicionaba a nadie deseando que el imperio cayera. Y nos falta agregar el espíritu a nuestra Malinche, eso que cuando está Ezequiel con Dios, este último llama al espíritu de los 4 vientos y le dice: ven y sopla sobre estos muertos para que revivan. ¿Qué movería el espíritu de Malinche? Porque ya la vestimos, le dimos nombre, casa, familia, historia, entorno. Pero ¿quién es ella? ¿Cómo habla? ¿Qué siente? Nuestro primer episodio se llama Miedo y pensamos que el espíritu de Malinche era fuerte porque tuvo que haberse enfrentado a sus propios miedos y salir adelante, sola. Malinche era una sobreviviente. Pensamos que fue miedo lo que Malinche sintió cuando se la llevaron los pochtecas, cuando llegó a Xicalcanco, cuando fue entregada a los chontales, cuando fue entregada a Cortés, cuando le dijeron que iba hacia Tenochtitlan, capital del imperio, cuando vio a los mexicas, cuando estuvo frente a Moctezuma, cuando huye de Tenochtitlan, por mencionar algunos momentos, y el miedo primario, el miedo de que su madre no la quisiera. ¿Quién no ha sufrido miedo? Es un sentimiento universal. Ella va a regresar a Oluta. En 1523, y está documentado, ella regresó a Oluta, ya doña Marina, la gran señora, claro que regresó con un destacamento más grande que el que van a ver, y tenían miedo, le tenían miedo a ella, le tenían miedo a los españoles. Cuando ella llega, lo que la serie va a plantear es que el padrastro hace todo un plan con la mamá sabe que le viene a reclamar, cree que le viene a reclamar, de que digan que no saben quién es, que se equivocó, que qué barbaridad, para traerle regalos y que se fuera, como era la práctica indígena en aquellos momentos, para no tener que lidiar con lo que había pasado años antes. Esos son los momentitos que van a ver de la serie. La actriz, como les decía, Mercedes Coroy, cuando empezamos a hacer el casting, que es una parte muy importante, primero quería que los españoles fueran españoles y los indígenas indígenas. El problema de nuestros indígenas es que están muy gordos, entonces pues no entraban. Entonces buscamos los que estuvieran menos gordos. Luego, cuando los llamábamos, me decían, ya, sí, para ser chofer, mesero, o qué, o prostituta, o qué. Le dije, no, para ser Cuauhtémoc, Moctezuma. Las cosas empezaron a cambiar. Fue difícil. Muchos indígenas no quisieron venir a la serie. Y trajimos desde Chiapas, trajimos de Veracruz, trajimos de Puebla, varios, yo quería que todos fueran indígenas, no fue posible que todos fueran. Y obviamente los papeles principales, Malinche y Cortés. Yo siempre veo los Cortéses que vi, o que he visto, me parecen Winston Churchill, como que todos saben, muy seguros de sí mismo. Yo dije, no, Cortés, miedo, tiene que haber tenido miedo, era medio listillo, se le puso listo a Diego de Velázquez, se trajo el barco, hizo aquí su fundación, y levantó un acta porque era abogado. O sea, tiene que haber sido un licenciado, lo llamaría yo, como hábil, listo para manejarse, pero no un gran señor, porque estoy enojada con Steven Spielberg, que va a ser 2021, viene Bardem, y les digo, ¿pero qué punto de vista es los dos? Le dije, no se puede tener 2 puntos de vista, o se tiene el español o se tiene el indígena, porque esto es una confrontación, entonces, no. Digo, bueno, si el protagónico es Bardem y no saben quién es Malinche, quiero imaginar que el punto de vista es el español. Y si termina con la noche triste, yo les pregunto, ¿triste para quién? Le decía yo al director de la serie, ¿triste para quién? Porque si es el punto de vista indígena, es una noche para festejar, no es una noche triste. Entonces están en esta búsqueda de Malinche y cuando nosotros empezamos a hacer el casting, yo quería un Cortés como que no fuera Churchill, como que no estuviera muy seguro de lo que iba a hacer. Y Malinche, hay actrices buenas que obviamente tenían que tener el look indígena, que no es muy común en las actrices mexicanas. Y
había una improvisación que tenían que lavar la ropa. Entonces, cuando yo les veía que lavaban así, dije, no, están lavando en su baño en la Condesa, no saben lavar ropa en el río. Cuando llegó Mercedes Coroy, que era vía YouTube, que le hice el casting, el primer casting, le dije, ¿estás lavando? Y empezó a lavar y sacudía las sábanas y las tejía. Dije, sí sabe. Cuando llegó ella aquí, teníamos nosotros ya estaba Cortés sentado en un foro grande esperando a María Mercedes, que llegó vestida como Maya Cachiquel, con un vestido precioso. Y nosotros estábamos atrás esperando el casting y ella se acercó a donde estaba Cortés sentado en una silla con unos pasos pequeñitos, porque el enredo no permite las zancadas que permiten los pantalones, con unos pasos pequeñitos, con el cabello que le llegaba abajo de la cintura, con la mirada hacia abajo, muy nerviosa. Dije, ese es el encuentro Malinche Cortés. Todo lo demás de que venga Cortés y yo lo voy a interpretar, eso no es cierto. Y ella se acercó y él le hablaba y ella apenas hablaba con la voz bajita. Le decía, María Mercedes, no te escuchamos, levanta la voz. Dije, es eso, el miedo, el recato. Y ella quedó en el papel, obviamente, y ella se ofreció a darnos los talleres. Teníamos muchos talleres a todos los actores con el náhuatl, con el popoluca, con esto, con lo otro. Y era taller de sentado, taller de comida, taller de tortilla. Ella nos armó los talleres de caminar con canasta, caminar descalza, cómo echar tortillas, cómo amasar. Porque las actrices que iban a ser las esclavas no sabían hacer tortillas, no tienen por qué. Yo, porque mi abuela me enseñaba, le gustaba hacer tortillas, pero la gente no tiene por qué saber hacer tortillas. Entonces, todo eso fue un gran aprendizaje y los actores que interpretaron a los personajes indígenas y aprendieron las lenguas porque actúan y digo, ¿cómo pueden actuar? ¿Cómo pueden actuar? Punto. Y luego, ¿cómo pueden actuar? Si vieran el totonaco, yo creo que no estará bien decirlo en estas épocas de lo correctamente político, pero yo lo veía escrito, era XXMWXX, y decía, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo pueden memorizar estas palabras, actuar y transmitir las emociones? O sea, mi reconocimiento a todos los actores que estuvieron en la serie por el enorme esfuerzo que hicieron, y yo aprendí muchísimo, pero mucho. Jamás me imaginé la historia de Mesoamérica como la conozco hoy, ni el punto de vista que es. Los actores también aprendieron mucho. Uno de ellos me agradeció con lágrimas que por primera vez en la vida, literal, se sentía orgulloso de tener la piel oscura. Nos tuvimos que usar algunas cosas que yo sé que son errores históricos, como el penacho de Moctezuma, porque yo dije, ¿qué hago? Si no, el penacho de Moctezuma ni era así, ni se sabe si lo usó Moctezuma, ni quién sabe qué era eso. Eran más bien como penachos apaches hacia atrás. Dije, pero lo popular es el penacho de Moctezuma, sí, está en el museo aquí de antropología. Que si yo pongo el penacho como era en el encuentro, van a pensar que yo soy muy ignorante y van a decir que sería más chafa, no sabe nada. Entonces el penacho de Moctezuma lo tenemos así, que si la gente duda que si así era o no era, yo les puedo decir así no era, porque fuimos a Zumpango, al lago de Zumpango a filmar, con estas plumas y el viento para atrás, para adelante, era imposible sostenerlo. Cuando dejaba de soplar tantito el viento, rápido decir las líneas para filmar. Hay algunas de esas concesiones en la serie que están ya en el imaginario popular, que las tenemos que usar, porque en este producto que les digo, que se llama la televisión y que es lo voraz que es y es lo que es, necesitábamos transmitirlo así. Maestra, en primera mi admiración por echar a andar el proyecto, que yo sé que no fue nada fácil. Yo soy estudiante de Historia de la Escuela Nacional de Antropología y Historia aquí en la Ciudad de México. Estoy muy familiarizado con el personaje de la Malinche y sé lo difícil que fue llenar esas lagunas que hay en la historia, ¿no? Porque incluso yo que he ido a los archivos y todo, veo que hay muy poca información. La verdad, intenté muchísimas veces ver completa la serie, aunque no me perdí varios capítulos, pero por el tiempo no pude verla completamente. Pero sí, me pareció que es un proyecto excelente y que pues la verdad sí reunió ciertos requisitos, ¿no? Y que yo sé que era difícil llenarlo. Eso es por un lado. Y por otro lado, déjeme comentarle que yo soy de Oluta.
yo soy de ahí, del pueblo de Oluta. Incluso también conozco al señor Diosgoro Prisciliano, que es el que sabe la lengua popoluca, es el que participó en la serie. Y creo que el personaje está muy permeado en la imagen colectivo de todos los olutecos, que para nosotros pues fue algo esperado, fue un sueño haber visto en la televisión a este personaje y que se le haya tomado en cuenta al pueblo, ¿no? Al pueblo de Oluta, que ahorita ya es una villa, pues ya tiene ya un desarrollo urbano que está conurbado con la ciudad de Acayucan. Entonces, para nosotros fue muy importante y fue admirable, es como fue algo maravilloso ver que se le tomara en cuenta al pueblo, porque pues anteriormente pues se dudaba de los orígenes de la Malinche, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Y sobre todo esta historia oficial que se viene a dar del siglo XIX con la construcción nacional, pues se le tomó como traidora y hubo un periodo donde pues se le abandonó en ciertas investigaciones, y pues yo creo que esto derivó a que pues se conociera poco de ella, ¿no? Y qué bueno que ahorita pues ya se esté reconstruyendo parte de este personaje. Yo también pues por mi lado pues, seguiré haciendo mis investigaciones, ¿no? Por mi cuenta. Una pregunta, ¿dónde conseguimos la serie completa? Porque yo la he querido buscar por internet y no la encuentro, ni por la página del Canal 11 ni por ningún lado. Le comento porque sí hay ciertos capítulos que a mí me hicieron falta verla. Esa sería más bien mi pregunta. ¿Respondo? Muchas gracias, mucho gusto y qué maravilla tener un habitante de Oluta. Ahora estudiar Popoluca para que no se muera, que quedan muy poquitos parlantes. Me da gusto que se sientan orgullosos. Yo haciendo la serie entendí el reclamo de los pueblos indígenas hasta que la hice, hasta que me acerqué, hasta que trabajé con ellos, hasta que conocí sus lenguas. Yo siempre decía, bueno, hay una película de Monty Python, La vida de Brian, donde se están rebelando en Jerusalén, o ya no recuerdo dónde. Y entonces dice, no, los romanos son un asco, ¿qué nos han dado? Nada. Y levanta uno la mano y dice, el acueducto. Bueno, sí, el acueducto, pero ¿qué nada nos han dado? La lengua. Bueno, el acueducto y la lengua, pero nada. Y así se siguen todas las leyes, esto, lo otro. Yo decía, bueno, los españoles nos dieron el español, pero cuando yo conocí el náhuatl, dije, ah, caray, qué lengua más sofisticada, qué lengua más delicada. Se nos habla como si fuera un dialecto, es una lengua con todos los rigores de una lengua tan compleja o más que el español. Desafortunadamente parecieran que estos tiempos no son los tiempos de los indígenas, pues no sé por qué Canal 11 no saca la serie, no la transmite en otras plataformas, no la vende. Si llaman a Canal 11 y la piden, estaría increíble que lo hicieran. Buscar lugares, ahorita le preguntaba a Lupita, se puede conseguir sin problemas, si tienen centros de cultura, sé que Canal 11 contribuye mientras no sea para lucrar, presta los episodios o hace copias de los episodios para transmitir en centros culturales, en fin. Pues yo creo que sería muy interesante que precisamente en el pueblo hiciera una petición a Canal 11 y también pues todos los que quieran ver la serie, ¿verdad? Conseguirla para pasarla en las escuelas, en los centros culturales. Yo creo que sería muy interesante y también a raíz de esa mirada tan rica con todos estos idiomas, que a mí eso me impresiona mucho, ver en televisión estos idiomas, porque nos están hablando de esta diversidad que somos los mexicanos. Hace muchos años, cuando estábamos rehaciendo las salas del Castillo de Chapultepec, en la sala segunda, se nos ocurrió poner como más de 25 miradas de ojos mexicanos. No saben cuántas variedades de ojos mexicanos hay, de todos los colores, de todas las formas, y todos son ojos mexicanos. Y ahí llegamos a la conclusión pues, de que este es un país tan mestizado, tan diverso, tan rico en cultura, pues que tenemos que estar muy orgullosos. Y yo creo que este tipo de esfuerzos como el de Patricia nos están acercando a nuestras raíces. Y quizá eso es lo que hemos querido también con este ciclo, que nos veamos en nuestros orígenes, que entendamos que la conquista, que la hemos casi satanizado, la conquista es un fenómeno humano.
Revisen la historia universal y vean la historia de Egipto, de Mesopotamia, de Persia, de los cartagineses, de los griegos, de los romanos, de los árabes, y síganle por toda la historia de la humanidad, y siempre ha estado este fenómeno, que tiene partes negativas, sí, pero también ha forjado pueblos. Ustedes no se pueden imaginar a los franceses sin la base de la conquista de las Galias, de los romanos. Tampoco habría Hispania si no hubiera sido por los romanos, por los cartagineses, por los visigodos, por los godos y luego 700 años de los árabes. Es decir, estamos ante una realidad y entre más nosotros como mexicanos asumamos lo que somos, esa síntesis de tantas culturas, de tantas lenguas, de tantas cosmovisiones, pues yo creo que nos enriquece, no nos empobrece. ¿Querías decir algo así? Sí. Gracias. Pues yo le quiero decir a Patricia que a mí esa serie me emocionó profundamente. Ay, qué bueno. De verdad, se me hizo una hazaña. Porque yo te quiero preguntar, ¿cómo te lanzaste a que hablaran 4 lenguas? Sabes que la serie tiene una cosa que a mí se me hace tan importante. Ahorita que me pareció interesantísimo ver cómo la hiciste, cómo se iba rellenando, digo, porque los espacios, el conocimiento real es muy limitado. Entonces, ¿cómo fuiste rellenando, no, los espacios? Pero lo hiciste, de verdad, siento como con una gran veracidad, porque convence, uno piensa, sí, así fue, seguro así fue. Y bueno, ahora, como dices tú, veo unos pueblos indígenas que así son, ¿no? Entonces, es extraordinaria, de verdad, es una serie que debería tener una difusión, no nada más en México, internacional. Y creo que nos permite entendernos mucho mejor quiénes somos y sentirnos muy bien con eso, de verdad. Entonces, ¿cómo te lanzaste a hacer esto de las 4 lenguas? Que se me hace de una dificultad enorme. Y segundo, ya nada más para terminar, te quiero preguntar si tú sabes cómo murió Malinche, porque ahí en el centro hay una teoría, bueno, una medio leyenda, algo, que murió en una casa que está ahí en la Plaza Santo Domingo, apuñalada, que porque iba a declarar en el juicio contra Cortés, porque se llevó a Martín. Exacto. Gracias, y de verdad, muchas felicidades, Patricia. Muchas gracias. De la primera parte, las lenguas originarias, no sé cómo se me ocurrió, pero luego como me arrepentí, decía yo, Dios mío, ¿qué hice? Era la locura, porque fue muy difícil. Ya teníamos traducido los guiones al náhuatl, con un doctor de la UNAM en náhuatl. Y había, como les dije, varios indígenas que hablaran las lenguas, y entonces uno de ellos me mandó una carta, se nota que era náhuatl, porque, estimada señora Arriaga, sin ofenderle, no quisiera que usted pensara que yo me sobremilito, pero esto no dice lo que usted cree que dice. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, la traducción no dice, y me pone unos ejemplos, y yo entré en pánico, digo, ¿cómo que no? Yo ya había dicho, necesitamos pares de traductores para asegurarnos que no están poniendo vota por Calderón, que es el mejor presidente, o vota por quien quieras, ¿no? Que están diciendo la sopa está caliente. Y entonces lo llamé y le dije, ¿puedes venir? O sea, ¿qué es lo que dice? No dice nada, a ratos ni siquiera dice nada, son palabras desarticuladas. Llamé al doctor y le dije, oye, es que tengo este problema, no sé qué está pasando. Y me dice, tienes razón. Yo, ¿cómo que tienes razón? El actor tiene razón. Tiene razón, está mal traducido. ¿Y cuándo me ibas a decir? Los actores tienen memorizados los diálogos, llevamos semanas trabajando con los actores. Pues así es. ¿Qué te digo? No. Entonces, a recoger todos los guiones, a volver a mandar a traducir todo al náhuatl. Ahora sí me traje tres que tenían que revisar todo, volví a revisar toda la traducción. Lo que pasa es que cuando dije hacerle en español, ¿cómo se entiende la complejidad de la conquista y lo que fue Malinche? Porque no nada más era la intérprete de la lengua, era la intérprete cultural de, no, a ver, no le hables así, tienes que guardar, no lo abraces, no lo toques, o sea, todo lo que era la cultura indígena. Y creo que fue un acierto, creo que todo lo que sufrimos, no nada más yo, sino muchos, fue un acierto haberlo hecho en lenguas indígenas. Una gran veracidad. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? Ya se me olvidó. La segunda era que si… de la cómo muerte. murió. Hay dos teorías. Uno, le dieron tierras en Chapultepec, para quienes no conocen la historia de Malinche. Cortés, dicen que la da en matrimonio con Jaramillo. Yo creo que ella pide casarse con Jaramillo,
Juan Jaramillo, que era uno de los capitanes de Cortés, con quien tiene una hija, María. Es cuando va ella, en realidad, hacia la excursión a las Cibueras, esto es una licencia, no hace un viaje especial para regresar a Oluta, pero bueno, así lo puse. Y les dan tierras en Chapultepec, donde pensaban tener rebaños de ovejas, y le da viruela y muere. Esa es una. La otra es que aquí en el centro, en una casa, que yo me pregunto qué haría Malinche en una casa del centro, quién sabe, cuando ya viene el juicio de Cortés, ella va a declarar en contra de Cortés y la asesinan. Ahí está la casa, es que esas casas eran de Juan Jaramillo. De hecho, la calle se llamó Calle Jaramillo. Ah, no sabía en el siglo yo. XVI, que así se acostumbraba que se llamaran como Yo la no persona sabía. más importante. Y ahí está, ahorita es una escuela primaria, un caserón, y tiene una placa afuera que dice, Aquí aquí murió vivió, Malinche. aquí murió Malinche casada con Juan Jaramillo. Ya, eso nunca lo había escuchado, eso tiene sentido. Sí, bueno, ¿Quién sabe? Yo no sé. no importa. No lo sé. Si Muchas tú no gracias, sabes, yo Patricia. imagino. Pati, felicidades. Gracias. Como productor de televisión que fui muchos años, qué buen logro. Nada más he visto esto, o sea, no, incluso no sabía que estaba haciendo que habías hecho esta serie. Vi tu serie de Sor Juana, me gustó mucho. De lo poco que veo, qué bonita fotografía y sobre todo qué bonito darle ese ritmo indígena. De alguna manera le das vida a la historia, que es lo que es maravilloso de estos medios, ¿no? ¿Qué reacción hubo en el mundo de la historia, en el mundo del gobierno, etcétera? ¿Qué reacciones hubo? ¿Por qué no se ha conocido más? Bueno, los historia, aquí estoy. Creo que fue una buena acogida de parte de los historiadores. Muy buena acogida, la crítica ha sido muy buena. ¿Por qué Canal 11 no la ha impulsado más? Cayó en el… Es más, le estrenaron muy rápido sin hacer mucho ruido porque la directora anterior, Enriqueta Cabrera, me cargó la serie. No es cierto. Bueno, la directora antes de anterior me encargó la serie y me dijo que tenía que terminarla, como les conté, un año porque venía el cambio de gobierno. Entonces ella tenía temor de que el gobierno, el director que llegara no quisiera la serie por esta costumbre muy linda de que lo que hizo el anterior no sirve para nada, ¿no? Entonces estrenó el 15 de noviembre a días de entregar por el temor de que enlataran la serie. Yo decía, pero es que va a ir muy bien con la 4T, la serie sobre Malinche. Me dijo, no, vamos a estrenarla. Y la estrenó muy rápido, ya sin dinero, no hizo promoción, no hizo nada. Y ahora la serie está en una nueva administración que han de sentir que es de la administración pasada, no sé, estoy hablando sin saber. Y justo ayer o antier comí el viernes con la secretaria de Educación y estaba muy angustiada que iban a transmitir una película que se llama no sé cómo, que habla de las lenguas indígenas. Y le digo, pero no, tienes la serie, pide Malinche a Canal 11. Mándalo a todo el país, a todas las escuelas, a todos el sistema de televisión pública. Me dijo, qué gran idea, claro, no se me había ocurrido, a lo mejor. No sé por qué. Yo creo que merece ser difundida. Yo le haría hasta un librito. Yo siempre hago, si se meten en la página de Canal 11, donde viene Malinche, cada cosa pongo, no, esto fue real, pero no fue así, esto sucedió después, no llevaban, no llegó, sí llegó, se dice que, o sea, está todo documentado, cada cosa que está documentado para que el que quiera saber si todo es ficción o que no es ficción, diga, esta parte es ficción, no se sabe si Malinche hizo o no hizo, para que lo puedan tener. Eso puede estar en un libro de difusión en primaria, yo creo que tiene buena vida porque realmente históricamente es muy sólida. O sea, no hay grandes transgresiones, que yo sepa. Tendrá larga vida. Buenas tardes, felicidades. No Gracias. tuve la oportunidad de ver toda la serie, igual por pedacitos. ¿Qué criterio utilizaste para la música? De pronto, ahorita este pedacito que veo, me imaginaba yo, va a haber el teponastre, el huehuetl, todo esto, ¿no? Pero ¿cómo fue y qué problemas ocasionó?
esa parte. Gracias por preguntarlo, porque cuando fui ahí dije, la música. Uno de los problemas de hacer eso que les decía yo, el gancho contemporáneo, que les dije, voy a resumir todo en 3 grandes temas de lo que tiene que tener una serie, porque el tema de hoy no eran las series. Uno de ellos es la música. Está esta creencia que, ay, qué flojera, los indígenas y el Conesh Paleshem y el Teponaztle y demás. Entonces dije, me tengo que ir por música contemporánea, y es lo que hice. Lo que sí hicimos, que aquí no se alcanza a ver, hay efectos y momentos de teponaztle, de percusiones indígenas, para dar un poco el sabor. Dije, si hablan de Malinche y entro con el teponaztle y demás, no la van a ver. Usé lo mismo con Sor Juana, con la serie Juana Inés, y funcionó muy bien. Esa música la hizo Michael Nyman, que hizo la música del piano, y funcionó muy bien. En algunos momentos tiene música barroca, en algunos, pero en realidad, digamos, el score es música contemporánea. Dije, voy a hacer lo mismo, ya me funcionó una vez, voy a hacer lo mismo con Malinche. Sí, Pati, primero quería felicitarte por todas tus producciones que han hecho, pero sobre todo por las 2 grandes producciones de Juana Inés y de Malinche ahora, de 2 grandes mujeres mexicanas, porque Malinche fue una excelente mujer que está mal vista. A mí no me gusta decirle Malinche, se me hace muy despectivo. Es Malintzin o Malinatzi, pero en realidad doña Marina pues ya es español el nombre, ¿no? Pero en sí es Malintzin. Y Malintzin fue la primera gran mujer mexicana, porque ella fue políglota, que habló varios idiomas, la primera que hizo esto. Ella fue la primera mujer estadística que hubo en México, y bueno, está mal dicho, mal visto para mi gusto que le digan Malinche, ¿no? A mí no me gusta ese nombre. Ella hizo mucho, ella fue la primer madre mestiza de México por tener el hijo con Cortés, aunque tal vez hubo antes otros, pero ella fue la primera que se podría decir que fue la madre del mestizaje en México. Y quería saber cómo hiciste el casting para María Mercedes. ¿De dónde salió ella? Ella salió porque no encontrábamos y no encontrábamos aquí en México, y busqué, como ya les dije, por todos los medios posibles, agencias, Facebook, una actriz indígena. Encontramos una en la Sierra de Puebla, pero tenía complicaciones para venir porque estudiaba. Le dije, es que son 6 semanas de rodaje y 4 semanas para estudiar, o sea, necesito que estés aquí. Y tenía complicaciones, y ella va a ser, creo que es Tecuichpo, no es Tecuichpo, Tecuichpo es la niña, no recuerdo, pero ella tiene un papel que vino 1 semana, 2 semanas y se pudo regresar a continuar con sus estudios. Entonces, Julián de Tavira, que dirige este episodio, un día llegué y me dice, mira, y me enseña un DVD de Ixtanul, que es una película guatemalteca, una leyenda de volcán, en fin, y María Mercedes es la protagónica, y viene con el rostro maya, iluminada de tal suerte que parece una escultura maya. Y dije, ella, pues no la encontrábamos, me metí al famoso Facebook, la localicé, le escribí, me escribió, y bueno, ya lo demás ya quedó. Compitió contra una actriz muy buena, no sé, bueno, ahorita yo viendo de nuevo la serie, que me encanta verla, tiene una cosa oriental, no sé si ustedes lo perciben, las casas, cómo se sientan, cómo se mueven, y la actriz que había quedado tenía un poco ese tono oriental también ella, pero lo urbano lo suda, no hay manera era una espléndida actriz. Contra María Mercedes, que lo vive, lo indígena es como como mueve las manos, los pies, les digo, el mismo caminar. Por eso señalaban el ritmo indígena. Cuando yo la vi cómo se acercó a Hernán, porque me dicen, es muy lenta. Le dije, pues sí, así es lenta, no puedo hacer narcos, no se están balaceando, tiene que ser lenta. Claro, pues Ya ven que no me gustan los narcos. en realidad sí fue excelente la serie, a mí me encantaron las 2 de Juana y Malinche. Sobre todo esta chica estuvo muy bien, Sí, actuando bien. muy bien, la verdad. Y así como repitieron en Canal 11 Juana Inés, esperemos que pronto repitan Malinche, Ojalá, porque ojalá. son muy buenas series. Si no, pídanla, un centro cultural. Claro, y ya ven. felicidades, muchas gracias. Gracias. Creo que aquí y luego acá.
Allá atrás pidieron primero. Bueno, si no importa. Hola. Hola. Oye, ¿cómo abordaste el tema del enamoramiento, acercamiento? Porque de hecho el primer sincretismo que hay en México es el nombre de Malinche. A Cortés no le decían Cortés, le decían Malinche. ¿Cómo abordaste o en qué te inspiraste en este acercamiento? Porque en Centla le dieron 20 doncellas, en Zempoala le dieron otras 20, en Tlaxcala le dieron otras 20. Vamos, era la costumbre. Y cada vez que se acercaba más a Tenochtitlán, obviamente había más traductores. Entonces, lo brillante de Marina es que se va ganando y va enamorando a Cortés, al grado, pues claro que tienen el hijo, ¿no? ¿Cuál fue tu inspiración? Mira. Porque se habla poco de eso por el tema pero tiene que haber intimidad. Si hablas con alguien todo el día, pues te vas acercando, ¿no? Hay una seducción del poder. Cortés era evidentemente el jefe y el poderoso, y ella lo intuye de manera muy rápida, porque la estructura aquí de Tlatoani y el gran señor, y Cortés era, digamos, el gran señor que encajaba muy bien con la estructura social. Yo no creo que se haya enamorado de Cortés ni Cortés de ella. Cortés tenía 6 concubinas, tenía una esposa que viene de Cuba para acá, tiene el hijo con Malinche, pero tiene con las otras también. ¿Por qué se enamoraría de Malinche? La cuida y la protege, porque yo creo que era la más astuta, la más inteligente, que viene con él desde el principio. Las otras se van uniendo, como Jerónimo de Aguilar aprende náhuatl, ella aprende español, y la serie vamos viendo al final, ella habla muy bien español. Bueno, siempre con el acento y demás, pero habla bien español. Entonces, esta mirada romántica del 19, de que se enamoran y están juntos, digo, Cortés estaba en la guerra y él quería oro y él quería tierra y poder, y ella estaba en el tema de regresar o no regresar o qué le podían dar, porque cuando le preguntan que ella qué quiere, porque empiezan a repartir la ganancia de la conquista entre los capitanes, ella dice, y yo, sin mí no hay nada. Y entonces dice, bueno, ¿qué quieres? Quiero mis 2 pueblos, uno es Soluta y no sé si recuerden el otro que está ahí cerquita. Eso es lo que ella pide. Ella quiere sus 2 pueblos, para ella ser la señora de esos pueblos. Uno de los especialistas, cuyo nombre no recuerdo ahora, que es especialista en la zona de Tabasco donde ella está, es quien nos hablaba de la sexualidad de los mayas y del enorme placer que tenían las mujeres mayas cuando tenían sexo, a diferencia de los mexicas. Y en algún momento lo pensé y dije, ¿qué gano? Explicar que los mayas, que aprendió de los mayas, de una relación íntima, realmente no le aporta mucho a la serie ni le aporta mucho al personaje. Entonces decidí dejarlo la parte sexual es mínima. Sí se muestra que tiene relaciones con Cortés y con el señor Tapskov, ahí se levanta de la cama del señor Tapskov. Pero creo que el amor no le agrega ni le quita. Malinche no hizo lo que hizo por amor a Cortés. Malinche lo hizo porque es lo que le tocaba hacer, y era la esclava y era una concubina como muchas otras. Y eso es, digamos que nuestras investigaciones apuntaban hacia allá, y ya mi elección fue, y se los dije casi desde el principio, no quiero una relación amorosa Cortés-Malinche, porque automáticamente nos lleva al siglo XIX, al siglo XX, y no, quiero quedarme allá, quiero que se vea esa extrañeza de ese mundo y de cómo fue. Es lo que pienso. Sí. Buenas tardes, felicidades por la serie, el trabajo que ha hecho. Mi pregunta sería la siguiente, ¿no ha pensado usted en convertir esa serie, ahorita que ya está el cine muy democratizado, convertirla en película y relanzarla como una película a nivel nacional, ya que el alcance de las películas es mayor y un trabajo tan serio como el que usted hizo, pues vale la pena editarlo y lanzarlo como una película? Me llega a la mente la de Hidalgo, La historia jamás contada, que habla sobre un hecho histórico. ¿No ha pensado en eso en este momento? Gracias. He pensado que me gustaría tener un largometraje de Malinche, pero en realidad el material que tenemos
apenas cupo, me salté Cholula. Quienes vieron la serie se dieron cuenta que me salté Cholula. Algo me tenía que saltar porque me dieron 5 episodios. Ya vamos desde que ella es niña hasta Coyoacán, básicamente, y se supone que iba a haber una temporada, pero ya Canal 11 no le puse continuará, parece que termina cuando ella huye. No cabe en un largometraje la historia de Malinche, tendría que tomar alguna anécdota y trabajar alrededor, y del material que tenemos para hacer cine necesito meterle más producción, porque aquí a ratos es una especie de teatro como audiovisual, ¿no? Llegan unos poquitos, no los 4,000 tlaxcaltecas y no sé cuánta gente venía atrás de Cortés, y es muy bonita la escena porque nos fuimos al volcán y vemos cómo vienen subiendo, pero suben 30, no suben 4,000. Y si uno va a hacer el largometraje, me parece, para la pantalla grande necesita uno meterle más producción, y sobre todo Tenochtitlan, que es donde yo sentí más la restricción de presupuesto. Tenochtitlan, yo sí quería ver la gran Tenochtitlan, que lo va a hacer Spielberg, por cierto. Esperemos que lo haga bien. Gracias. Sí, muy buenas noches, Pati. Es una obra de arte lo que nos has presentado, en la cual se ve el extenuante trabajo que se llevó a cabo en toda esta obra, y bueno, nos ha dejado unos mensajes muy, muy importantes. Ante esta excelente obra, yo sugiero que se tome como material de trabajo, a darlo a conocer o divulgarlo a nivel nacional, en las escuelas, en las primarias, y podamos externar a través de esta obra la forma en la cómo esta divina mujer sabe negociar con las altas esferas, y de una manera muy inteligente, logrando siempre lo que ella deseaba, a través de objetivos muy claros y muy pensantes. Darlo a conocer a las nuevas generaciones en la forma de trabajo de una manera pues relativamente pacífica y no de otras maneras. Me llevo de esta magnífica obra una impresionante cambio de mi forma de pensar y de admirar a esta bella mujer, Malitzin, y muchas felicidades nuevamente, y gracias a mi hijo he conocido parte de la historia. Gracias. No, gracias a usted, y ojalá los televidentes pidieran más televisión como esta. No debe ser propuesta de los productores, que yo soy una en muchos. Vean cuántas series de narcos, telenovela, en fin, estamos llenos de ello. Debe ser petición, debe haber todo, está bien la risa en vacaciones y ver fútbol, todo, debe de haber de todo, pero los televidentes debemos exigir una televisión de más calidad. Hay un sistema nacional de radiodifusión, tienen dinero, ¿por qué no las hacen? Esa es mi pregunta. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, para armar esta serie en términos cuantificables, aproximadamente qué porcentaje tiene de historia y qué porcentaje de ficción. Sí, sé que es una pregunta difícil, pero ¿tendría usted una idea de eso? Fíjese que no le podría responder, porque en términos, por ejemplo, de vestuario, 100% histórico, de locaciones, maquillaje, peinados, todo es como es. La historia, todo lo que se sabe de Malinche está ahí. Lo que no se sabe mucho de Malinche, pero para poder tejer, como les decía, de la A a la C, tengo que tomar los hilos de la A y la C para poder tejer algo verosímil, como decía Ángeles, ¿verdad? Si no, no funciona. No es una obra totalmente imaginativa como Star Wars, como la Guerra de las Galaxias, digamos. Pero yo diría apostándole a un 70% histórico en lo que cuento de ella. Donde se sale un poco es en la personalidad, pero ahí nadie sabe cómo era ella. Nadie sabe si ella es muy echada para. A mí cuando no sé qué piensan los historiadores, entre metida y bulliciosa, digo, bulliciosa, una indígena, pues como con quién echaba relajo. Sí, está rarísimo. Y ahí le pongo, es más, le hago el guiño a Bernal, cuando le dice, está escribiendo Bernal, le dice, ¿qué escribe? Dice, algún día voy a hacer una crónica de lo que sucedió, de esto que hemos vivido. Dice, ya ponga que era entremetida
y bulliciosa, para que crean que era otra quien no soy y que el secreto de quien verdaderamente soy quede entre nosotros, como para salvar un poquito. No sé, creo. Sí, porque no es un documental. Si me dice de Porfirio Díaz que he hecho y Juárez, pues sí, 100% es lo que es. Pero aquí sí tiene un poco de creatividad. Pues yo quisiera agradecerles a todos su presencia y por supuesto invitarlos para el próximo martes. Este caso del próximo martes quiero explicarles cómo va a ser. Uno de los más relevantes pensadores sobre Mesoamérica es el doctor Alfredo López Austin, pero por su salud y porque tuvo 2 intervenciones difíciles, está delicado y me pidió que mejor, basado en sus 3 textos que me dio, yo hiciera una síntesis y se las comentara la próxima vez. Es su pensamiento, es su obra, pero nada más que yo la tuve que sintetizar para poder tener aquí el pensamiento de uno de los mejores especialistas en el mundo mesoamericano. La próxima vez entonces lo que vamos a hacer es, de sus textos que él me dio, he hecho una síntesis y pasaré también unas ilustraciones de lo que él nos quiere decir sobre las características tan importantes de Mesoamérica, de esa realidad que, aunque el nombre está dado en 1943, es un nombre posterior a la realidad de estas grandes civilizaciones, pero sí tiene como base que es una zona que se ha determinado que tuvo grandes civilizaciones, pero que tienen mucho en común. Es su cosmovisión, y como ustedes saben, la cosmovisión significa la mirada al mundo de esas culturas, cómo lo vieron, cómo lo comprendieron, cómo se lo explicaron ellos a sí mismos, a su vida social, económica, política, su religión, su educación, es decir, cómo fue su mundo y ellos cómo lo explicaron. Eso es lo que trataremos de hacer basados en la obra del doctor Alfredo López Austin, que no nos puede acompañar por razones de salud. Quisiera también avisarles que tenemos una buena noticia. Tenemos algunos libros abajo, allí en la librería, con un 25% de descuento para los que se interesen. Tenemos, uno de ellos es Imágenes de los Naturales, que es un libro precioso, que es precisamente toda la aportación de las comunidades indígenas, de los mecenas indígenas al arte. Es impresionante lo que las comunidades indígenas y los indígenas hicieron durante los 3 siglos del virreinato para el arte. Fueron mecenas del arte. Y este libro es hermoso, es toda esa aportación del mundo indígena a lo que ustedes ven bellísimo en retablos, en iglesias, en conventos, en palacios, todo lo que ellos aportaron y que ellos lo pagaron porque ellos ellos lo mandaron a hacer. Y después tenemos también lo que sacamos aquí en Fomento Cultural Banamex para los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia. Como ya había muchas obras sobre la independencia nuestra de México, quisimos hacer una sobre las diversas independencias de toda Iberoamérica y se llama ese libro Construyendo Patria, son 2 volúmenes y también está a precio especial. Tenemos también otro libro pequeño que es una síntesis de las ponencias que tuvimos aquí en un ciclo sobre pintura de los reinos. Fomento Cultural Banamex se ha preocupado muchísimo por promover el conocimiento y la difusión de la pintura novohispana y siempre hemos insistido en que esto fue un reino, fue un virreinato. Llamarle colonia lo hacemos pues precisamente porque los Borbones así les quisieron llamar, pero los Borbones eran franceses, tenían otra visión de lo que fue la monarquía española. Ellos sí tuvieron colonias, cuando ellos llegan al poder, pues entonces van a querer imponer ese sistema que va a ser muy resentido por los novohispanos. De hecho, quizá es uno de los primeros agravios muy fuertes que van a estar presentes después en la Guerra de Independencia. Y también está en precio especial el catálogo de América Tierra de Jinetes, que fue la exposición que estuvo antes, y es la historia precisamente de la llegada de los caballos al Nuevo Mundo en todas estas naciones, en donde transforma
la política, la economía, la vida social y la vida cotidiana de todos los pueblos, de todo el continente. Entonces, esos están en precio especial durante estos días, así que pues si se interesan, abajo ahí en la librería están. Y muchísimas gracias por habernos acompañado.